Muy buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar, encomendando este tiempo en sus manos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, otra vez por tu inmensa bondad al permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, y de ahora poder, Padre Santo, adorarte por medio de escuchar tu palabra. Señor, te rogamos como cada vez que estamos estudiando el Evangelio de Juan, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que podamos ver a Cristo, Señor. Muéstranos a Jesús en toda su gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos, Señor, otra vez, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que nos bendiga ricamente, que podamos ser desafiados, que podamos ser animados, exhortados por medio de tu palabra, para vivir para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bien, seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, comenzando con un capítulo nuevo hoy, capítulo 10. Y voy a decir algo que dije hoy a la mañana, algo que es teológicamente muy profundo, así que escuchen bien. Juan capítulo 10 viene después de Juan capítulo 9. ¿Sí? Maravilloso. Pero fuera de broma, nosotros tenemos nuestras Biblias, en este caso nuestro Nuevo Testamento, dividido en libros. Cada libro está dividido en capítulos, cada capítulo está dividido en versículos, y eso nos ayuda a nosotros en la búsqueda de pasajes de manera más ordenada, lo hacemos más rápido. Eso nos ayuda a nosotros a entender mejor, tal vez nos ayuda a memorizar pequeñas porciones de la palabra de Dios un poquito a la vez. Pero en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, fue escrito como un bloque, como un libro completo. Y es más, las copias más antiguas que tenemos de nuestro Nuevo Testamento están lo que se llama unciales, que está todo en mayúsculas, sin divisiones, todas las palabras casi juntas. Pero en el tiempo que eso fue cuando fue escrito originalmente, ¿no? No tenían divisiones. Así que es importante entender eso, porque nosotros hoy comenzamos capítulo 10, y la mejor manera de entender Juan capítulo 10 justamente es entenderlo como la continuación de lo que nosotros vimos en estas últimas 3 semanas. La historia del hombre que nació ciego, un ciego de nacimiento, que se encontró con el Señor, y el Señor lo encontró a él realmente y milagrosamente le dio la vista. Durante 3 semanas nosotros estudiamos este pasaje, Juan capítulo 9, y recordamos el enfoque de todo el capítulo de Juan es Cristo. ¿Sí? Él es el Señor. Él es el Hijo del Hombre. Jesús es el Mesías prometido que vino a dar vista a los ciegos. Vimos que es una vista física y una vista espiritual. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos enfrenta con otra realidad, una realidad que es muy triste. Y es que una realidad que tiene que ver con los líderes religiosos. Recordamos que estos hombres tienen ante sus ojos pruebas irrefutables, imposibles de negar, de que Jesús es el Mesías. Lo que Jesús acaba de hacer es una prueba irrefutable de que Él es el ungido de Dios prometido en los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, el odio de estos fariseos es tan grande, es tan profundo, que ellos no creen a un hombre que les está diciendo la verdad. Yo nací ciego y ahora veo. Un hombre que trae vecinos como testigos, un hombre que trae a sus padres como testigos, y ellos no creen, y no solamente no creen, sino que increpan a este hombre que fue sanado, lo menosprecian, lo insultan y finalmente lo expulsan de la sinagoga. Lo que significa en este momento que esa persona va a ser considerado como un marginado. Y toda la comunidad judía de este momento tiene que darle la espalda porque es considerado como un hereje de parte de los líderes religiosos. Esa es la actitud de los fariseos en el tiempo de Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando comenzamos a estudiar nuestro pasaje de hoy. Al llegar al primer siglo, el liderazgo religioso de Israel se ha vuelto solamente una agrupación de personas impía, ciega, apóstata, que está totalmente alejada de Dios
y que manipula, oprime y se abusa de la gente que tiene a su cuidado para alcanzar sus propios deseos egoístas. Y esto, hermanos, va totalmente en contra con el corazón de Dios por su pueblo. La actitud de los fariseos es totalmente opuesta al corazón de Dios por su pueblo, porque si hay una palabra que describe la manera en que el Señor guía a su pueblo en la Escritura, es la palabra pastor. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el término pastor como un término del Nuevo Testamento, de líderes del Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra de Dios, y especialmente dirigiéndose al Señor, define al Señor como un pastor. Desde el comienzo, el Señor guió sabia, amorosa, pacientemente al pueblo de Israel como un pastor de ovejas de la antigüedad. Esa es la manera que el pueblo vio a Dios. Esa es la manera en que el pueblo de Israel consideró a Dios. Es la manera en que David vio a Dios. El famosísimo Salmo 23:1 comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a continuación David dice una y otra vez cuáles son las bondades de este pastor celestial, que es su Señor. Describe por qué lo llama así. Pero también Asaf en Salmo 80. Él dice esto, está clamando al Señor y le dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Porque es la manera que el pueblo de Dios veía a su Señor, lo veía como un pastor. Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen su voz. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza, dice Salmo 79:13. Una y otra vez nosotros tenemos en la palabra de Dios esta imaginería de que Dios es considerado el pastor de su pueblo. Porque ese es el corazón de Dios por su pueblo, el corazón de un pastor. Ese es el corazón que tiene que tener el liderazgo que tiene que dirigir al pueblo de Dios. En el libro de Números, por ejemplo, Números 27, Moisés sabe que le queda poco tiempo, que muy pronto él no va a estar más. Entonces ora al Señor. ¿Y por qué pide al Señor? Bueno, ora diciendo en Números 27, Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen un pastor. Porque justamente eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios no es guiado piadosamente. Termina abandonando a Dios, termina dispersándose, termina siendo destruido. Zacarías 10 dice esto, Zacarías 10:2, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor. Terrible, terrible. Pero tal vez las denuncias más severas del Señor se encuentran en los profetas, en contra de los pastores. El Señor advierte, el Señor condena a los pastores que no son pastores. Es una realidad que el Señor denuncia con los profetas. Jeremías 23:1 y 2 dice esto: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Pero tal vez la denuncia más severa, más grave que da el Señor contra estos falsos pastores es en Ezequiel capítulo 34. Y quiero que vayan ahí, por favor. Ezequiel 34, vamos a leer una porción acá, un poquito extensa, pero es interesante lo que dice. Ezequiel 34, comenzando en versículo 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma,
no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más, no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los buenos pastos y en altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, declara el Señor Dios. Y hermanos, eso es exactamente lo que nosotros vemos en nuestro pasaje de hoy. Aquellos que deben guiar al pueblo de Dios rechazan las clarísimas obras de Dios y toman a la persona que fue objeto de la bendición de Dios, del milagro de parte del Señor, la ultrajan y la expulsan del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños de las ovejas. Ellos se creen con autoridad y derechos sobre el pueblo cuando solamente tendrían que ser pastores que guían a las ovejas. Pero eso es lo maravilloso, lo que vemos acá en Jeremías, que el Señor, el verdadero dueño de las ovejas, dice: yo me voy a encargar, yo voy a ir a buscar a mis ovejas. ¿Y qué es lo que hace? Se hace un hombre, se encarna. Viene a este mundo como dijo que lo haría, y en este caso busca a este hombre expulsado por parte de los líderes religiosos. Él lo busca y cuando lo encuentra le revela quién es, se revela a sí mismo como el Mesías y lo salva y le da vida eterna. Y declara que vino justamente para eso, vino para revelar, vino para dar vista a los ciegos y vino para revelar quiénes son aquellos que, diciendo que ven, en realidad son los verdaderos ciegos. Juan 10 es simplemente la denuncia pública de parte del Señor delante de estos líderes religiosos. Él va a declarar abiertamente estas verdades. Va a marcar la diferencia entre él y el resto de los líderes religiosos. Es lo que va a mostrarnos nuestro pasaje de hoy. Va a mostrarnos que Jesús es el verdadero pastor. Él es el verdadero pastor que llama a sus ovejas a la salvación y a la vida abundante. Jesús es el verdadero pastor que llama a sus ovejas a la salvación y a la vida abundante. Ahora sí, eso fue la introducción nada más. Vamos a ir a Juan 10, comenzando en versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto.
El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, basado en lo que dice versículo 6, vamos a ver 3 comparaciones, 3 figuras de lenguaje. 3 figuras de lenguaje con las que Jesús se describe a sí mismo. 3 figuras de lenguaje con las que Jesús se describe a sí mismo. La primera figura de lenguaje que vemos acá. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas. Versículos 1 al 6. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas. Y antes de comenzar con nuestra exposición, es necesario explicar algunos detalles en cuanto al cuidado de las ovejas en tiempos antiguos. Porque si no, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo acá. Nosotros no entendemos cómo cuidaban a las ovejas en tiempos antiguos. Y si se dieron cuenta, el que subí un par de fotos en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hay 2 tipos de rediles, ¿sí? Jesús está describiendo 2 tipos de rediles acá. En nuestro primer punto, Jesús está hablando de un redil público. ¿Sí? Un redil que es un poco más grande, un redil comunitario que se llamaba. Es un redil que está más cerca de los centros urbanos, cerca de las aldeas, de las ciudades. Es un redil grande al que vienen los pastores, cada uno con su rebaño, y ponen a sus ovejas ahí durante la noche al cuidado de esta figura que llama, esta figura de lenguaje, el portero, que se encargaba de abrir la puerta, hacer entrar a las ovejas de diferentes rebaños y después cerrarla para cuidarlas durante toda la noche. Esto era algo normal en tiempos antiguos. ¿Por qué? Nosotros nos hacemos la idea, ¿no?, de que los pastores, sí, en cierta manera es así, los pastores eran lo más bajo de la sociedad. Cuidar ovejas era un trabajo bastante despreciable en tiempos antiguos. Pero no eran esclavos, digamos, ¿no? Tenían una vida, más o menos. Entonces, cada tanto lo que hacían era volver y dejar las ovejas que tenían ese cuidado en estos rediles comunitarios grandes y se iban a sus familias, descansaban un rato, cosas así, etc., ¿no? El redil que nosotros vamos a ver en la segunda figura de lenguaje va a ser diferente. Es un redil propiamente dicho, que es más a lo que estamos acostumbrados, un redil personal, un redil chiquito, hecho de piedras, donde el pastor pasa la noche junto a sus ovejas, él solo con sus ovejas, y en cada caso vamos a ver las características, ¿no? Nosotros vimos en Juan 9 la manera en que estos fariseos tratan con el hombre que fue sanado por Jesús. Vimos su arrogancia, vimos su testarudez, vimos su rechazo. Así eran los líderes religiosos, así era como apacentaban, entre comillas bastante grandes, así apacentaban al pueblo de Dios. Y se dan cuenta, ¿no?, como Dios los denuncia en la Escritura y le dice: son mis ovejas, no son de ustedes, son mis ovejas. Ustedes están tomando provecho de mis ovejas, pero en realidad se están apacentando a ellos mismos. Pero Jesús es completamente diferente. Jesús es un pastor completamente distinto porque Él es el verdadero pastor de las ovejas. Y vemos acá en este pasaje, en esta porción, versículos 1 al 6, 3 razones por las que Él es el verdadero pastor de las ovejas. Él es el verdadero pastor de las ovejas porque sus intenciones son diferentes. Como ya dije, era muy común tener uno o varios de estos rediles grandes alrededor de las ciudades. Algunos tenían techos, ¿sí?, sobre los cuales las ovejas podían refugiarse. Eran lugares donde podían entrar varios grupos de ovejas hechos con paredes de piedra. Tenían forma
cuadrado, circular, pero eran bastante altos. Y los pastores al final del día llevaban a las ovejas y las guardaban ahí. Y esta persona contratada, llamada el portero acá, durante la noche cuidaba de ellas, evitando que ladrones, estaba despierto todo el tiempo, evitando que ladrones saltaran las paredes o algún tipo de depredador atacara a los animales, y se quedaba hasta la mañana siguiente, sí, que venían los pastores. Entonces, era una persona contratada. Y el Señor dice acá esto, dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestra traducción dice, en verdad les digo, si tenés la Reina Valera, dice de cierto os digo. Esto en el griego es el doble amén que usa el Señor. Amén, amén, o sea, lo que está a punto de decir es un llamado de atención, está a punto de decir la pura verdad, es una declaración importante. ¿Cuál es la declaración importante que dice el Señor acá? El que no es pastor no entra por la puerta del redil, va por otra parte. Busca otra manera de entrar. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Porque las ovejas no le pertenecen. Porque las ovejas no le importan en el sentido de no les importan como valor. Solamente quieren aprovecharse de las ovejas, quieren tomar su carne, quieren tomar su lana. Ahora, esta es una figura, un lenguaje, una figura de lenguaje, ¿no? Tenemos un redil. ¿Qué es este redil? ¿No? Porque acá Juan nos dice que es una comparación, no es una parábola, es una historia contada en un lenguaje figurativo. ¿Qué es este redil entonces? Bueno, algunas cosas que no son, ¿no? Este redil no es el cielo, no puede ser el cielo, ¿sí? Porque está continuamente en peligro de ladrones, y eso no le daría muy buena prensa a las moradas celestiales, ¿no? Vamos al cielo y cada tanto se puede meter alguno a robar. No es la salvación, ¿sí? Porque los que están dentro del redil no van a perder, no pueden perder la salvación, no puede venir alguien y arrebatarlas de este redil. En el contexto inmediato, a la luz del libro, a la luz de lo que acaba de pasar en Juan 9, entendemos que este redil se trata de Israel. Israel bajo el judaísmo, el fariseísmo. Es interesante que aún en tiempos de Cristo, los judíos se referían a la Torá como el cerco. Llamaban a la Torá, hoy en la clase de fundamentos hablé un poquito, no me gusta decir la ley, me gusta decir la Torá, ¿no? Porque el Pentateuco es más que ley, es enseñanza, tiene un montón de cosas ahí aparte de la ley. Ellos llamaban a la Torá la cerca, lo que mantenía a Israel protegido del mundo pagano y lo que definía los límites de la vida del pueblo. Y sobre este redil, el Señor había puesto a ciertas personas para el cuidado de las ovejas, ciertos pastores, que terminaron siendo ladrones y salteadores de ovejas. Las ovejas del prado del Señor, que son ovejas de la mano del Señor, no están siendo cuidadas, estaban siendo destruidas. Ahora, esto es algo que no pasó desapercibido para nuestro Señor. Nosotros vemos, si vos estudiás, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, ves que varias veces nos dice que el Señor tuvo compasión. El Señor tuvo compasión por el pueblo. Por ejemplo, en Mateo 15:32 nos dice que Jesús, llamando él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están aquí, y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. En Mateo 14:14, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Pero la razón para su compasión, la razón detrás de esta compasión, que otra vez tiene la idea de un estremecimiento de las entrañas por ver a la gente necesitada, lo vemos en Mateo 9:36, cuando dice: viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces Jesús ve al pueblo y tiene compasión, se compunge emocionalmente realmente, porque las ovejas andan de acá para allá sin ser cuidadas como ovejas que no tienen un pastor. Fíjense lo que dice Mateo 23. Jesús denuncia públicamente a los fariseos por esto, en palabras que si las estudiás con actitud de adoración, te tendrían que hacer temblar. Esto es lo que dice en Mateo 23, comenzando en versículo 13. Dice: pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones.
por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó al oro? Ahora, ¿por qué es tan vehemente el Señor? ¿Por qué tiene tanta urgencia en su denuncia en contra de los fariseos? Porque nadie estaba cuidando de las ovejas de Israel. Nadie. Todo lo contrario, estaban aprovechándose, estaban despreciando, estaban ultrajando a las ovejas de Israel. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 10, por ejemplo, Mateo 15, que Él debía ocuparse de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso es a lo que vino. Estos hombres religiosos que estuvimos estudiando son solamente ladrones y salteadores. Los primeros son ladrones. De la palabra esta en griego nosotros tenemos la palabra cleptómano, ¿no? Una persona que roba con cuidado, ¿sí? Que aprovecha, que no es una figura pública, es una persona que aprovecha la oscuridad, aprovecha el secreto, el descuido para robar. Eso es lo que hace un cleptómano, ¿no? Bueno, eso es lo que hace un ladrón. Los segundos, los salteadores, bueno, a esto no les importa nada. Estos van con violencia, si es necesario, lo hacen a la luz del día, a la vista de todos, no les importa. Quieren una oveja, van y la agarran y no les importa absolutamente nada. Entonces, tenemos este redil, tenemos a las ovejas encerradas ahí, tenemos a los ladrones tratando de trepar por las paredes para robarlas y para devorarlas, pero hay una persona que entra en escena. Nos dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En medio de la desesperanza del primer siglo por los ladrones, los salteadores, uno entra por la puerta y es el pastor, el verdadero pastor de las ovejas. Ahora, esta sería una escena súper común del primer siglo, de la antigüedad toda. Era algo muy normal. Al llegar la mañana, el pastor que está encargado de sus ovejas se acerca al redil para buscar a sus ovejas. Y este pasaje nos muestra que Jesús es ese pastor. Es Jesús. Él no viene a robar. Él no viene a matar a las ovejas. Eso hacen los delincuentes. Eso hacen los ladrones y salteadores. Ven a las ovejas como mercadería. Ven a las ovejas como una fuente de ingresos. Cristo las ve como lo que son. Cristo nos ve como lo que somos. Ovejas que necesitan ser guiadas. Y es justamente lo que hace. Por eso entra por la puerta. Por eso viene al redil a buscarlas, porque su intención es guiarlas. Su deseo es el bienestar de las ovejas. Su deseo es que ellas sean guiadas por Él. Él es el verdadero pastor de las ovejas. Él es porque sus intenciones son diferentes. Son diferentes a la de los ladrones y salteadores. Él realmente procura el bienestar de las ovejas. Él es el verdadero pastor de las ovejas porque su relación con las ovejas es diferente. Eso lo vemos en versículo 3. Al pastor de las ovejas, al que es el verdadero pastor de las ovejas, le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Esto es algo maravilloso, realmente, que puedes ver aún hasta el día de hoy en tierras bíblicas. Nosotros tuvimos el privilegio de ver justamente esto. Cuando visitamos Belén, estuvimos en el valle donde los ángeles aparecieron a los pastores y anunciaron el nacimiento de Jesús. Y allá al fondo del valle, se veía de repente así, empezaron a ver como pomponcitos de nieve. Y el pastor llevando su grupito de ovejas y guiándolas hasta el redil. Y él adelante y las ovejas por atrás siguiéndolas. Algo maravilloso. Ahora, dentro de estos rediles comunitarios que vemos acá, que son grandes, había varios rebaños, diferentes rebaños, pero cada pastor se colocaba en la puerta, cercano a la puerta, y llamaba cada pastor a sus ovejas. Y lo hacía con un llamado especial, lo hacía con un llamado típico, lo hacía con un llamado muy personal. A veces de manera audible, diciendo palabras con su voz. A veces es muy gracioso si vos ves los videos cuando lo hacen.
a veces haciendo algún tipo de gritito, algún tipo de sonido muy especial, pero llaman a sus ovejas, sus ovejas. Si hay algo que nos muestra la naturaleza, es que las ovejas no son animales muy inteligentes. Las ovejas necesitan ser guiadas. Es interesante, ¿no? La comparación que hace el Señor a llamarnos ovejas. Necesitan ser guiadas. Si no, tienen dos opciones. O están perdidas o están muertas. Realmente. Si vos dejás a una oveja sola, está en peligro. Está en peligro. No necesariamente por los depredadores o por los ladrones. Una oveja es un peligro para ella en sí misma. Ella es su propio peligro. Una vez un pastor que conozco contó que él estaba viajando por Irlanda, fue a predicar una conferencia en Irlanda y decidió salir a dar un viaje en el campo, no alquiló un auto y fue a dar una vuelta en Irlanda. Y los campos son de un verde vibrante y fue a ver esta maravilla del campo. Y en uno de esos, mientras estaba viajando por la ruta, él vio toda esta inmensidad de césped verde y un rebaño de ovejas, y de repente frenó para ver este espectáculo, ¿no? Estas ovejas, y de repente vio a todas las ovejas caminando hacia un lugar, pero de repente una de las ovejas se desvió. Y en el medio de toda esa inmensidad verde había un pequeño arbusto, en medio de, otra vez, un terreno gigante, y la oveja iba directamente hacia el arbusto. Y este pastor Love se llama, él dice esto, él dice, yo cuando vi a la oveja dije, esta oveja no puede ser tan estúpida para ir contra ese arbusto. Tiene un montón de lugar, seguramente la va a esquivar. No, literalmente la oveja lo único que hizo fue ir contra el arbusto, como si pudiera atravesar el arbusto, se enredó en el arbusto y comenzó a gritar y a llamar a pedir auxilio básicamente para salir. En otra ocasión veía un video de ovejas que pastan, ¿no? Y que están yendo ahí sin mucho interés por la vida, y una de las ovejas tropieza con una piedra y literalmente lo que hace es tuc, 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 gira y queda las cuatro patas para arriba y es incapaz de darse vuelta. Y lo único que, no voy a hacer el ruido que hacen obviamente, pero queda con las cuatro patitas para arriba llamando, pidiendo socorro al pastor. Y si no hay un pastor que venga y le da vuelta, ahí muere. Queda ahí porque está imposibilitada de darse vuelta. Es muy famoso el video, es muy viral el video de la oveja que es sacada de esa zanja estrecha y el pastor la saca y la oveja muy contenta, muy feliz, da 3 saltos y cae exactamente otra vez en la misma zanja. Yo mando ese video a algunos de los jóvenes cuando estaban en jóvenes, como una broma, ¿no? ¿Te recuerda a alguien esta oveja? Las ovejas también necesitan protección. Cuando están en conjunto, cuando las ovejas sienten miedo, no corren. No tratan de defenderse porque no tienen métodos de defensa, no tienen dientes afilados, no tienen garras. Lo que hacen es amontonarse todas juntas, cabeza con cabeza, temblando y dejando expuesta toda su espalda. No, realmente quedan vulnerables. Sin un pastor, las ovejas están condenadas a muerte. Pero el pastor llega. El pastor llega. Y las ovejas escuchan al pastor y salen sabiendo que es tiempo de ser guiadas a buenos pastos, a pastos tiernos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, las ovejas no son animales muy inteligentes, pero si hay algo que hace la oveja es reconocer la voz de su pastor. Vienen corriendo, apenas escuchan la voz de su pastor, apenas escuchan la voz de aquel que las guía, las cuida, las alimenta, automáticamente vienen y siguen a su pastor. Es maravilloso, es maravilloso. No sé si vieron, hay un montón de videos en YouTube de pastores que llaman a sus ovejas y de repente por ahí la ves que están pastando allá a lo lejos y al sonido de la voz del pastor vienen corriendo, porque es lo que hace la oveja. Y lo maravilloso de estas palabras es que este pastor a cada oveja llama por su nombre. A cada oveja llama por su nombre. Esto es algo que para nosotros es distinto. ¿Sí? Nosotros no entendemos porque nosotros vivimos siglos después de esto. Nosotros, realmente anoche fuimos a la iglesia de Lobos, me invitaron a predicar para el aniversario de la iglesia en Lobos y fuimos y pasamos por un montón de campos hasta llegar a Lobos y veíamos un montón de
un montón de vacas, pasamos por un par de rebaños de ovejas, y pasás por ahí, la ves y personalmente pienso, veo la oveja y digo, parrilla, ¿no? La mejor carne que el Señor creó es la carne de cordero. Nosotros no entendemos esto, pero en el tiempo bíblico el pastor conocía a las ovejas por su nombre, las llamaba por su nombre. Nosotros por ahí podemos entender esto porque nosotros tenemos mascotas, ¿sí? Y nosotros a nuestras mascotas les damos nombre. ¿Sí? Nuestro perro no es el perro, ¿no? Si vos tenés un perro y lo llamás el perro, eso demuestra, el justo cuida de sus bestias, dice la palabra de Dios. Es más, nosotros a nuestros animales no le hablamos de manera normal. ¿Sí? Si nos pudiéramos grabar hablando a nuestros animales, quedaríamos expuestos a un poquito a la vergüenza. Porque es interesante, ¿no? No voy a imitar cómo le hablo yo a mis pitbull que tengo. Pero es lo que hacemos, ¿sí? No les hablamos de manera normal. ¿Por qué? Porque tenemos cierta relación de cariño, afecto con nuestros... esto aplica a los perros, no aplica a los gatos esto. No sé si sirve darle un nombre a los gatos. Un animal... Sé que hay muchos amantes de los gatos, no me voy a meter en ese lío. Un gato hace lo que quiere. En fin. A la mañana dije esto, no es que no me gustan los gatos, yo no le gustan los gatos, entonces no concordamos. Pero dice, el pastor llama a las ovejas por su nombre. El pastor llama a cada oveja por su nombre. Sabe quién es quién, sabe cuál es cuál, sabe la necesidad que tiene cada una. Sabe y conoce a aquellas que tienen alguna debilidad. Conoce a aquellas que son un poquito rebeldes y quieren descarriarse y las acarrea otra vez al redil. El pastor conoce a cada una de sus ovejas y las conduce afuera. Las conduce y las saca del redil del judaísmo en este momento, llamándolas por su nombre. Y es lo que pasa con el hombre ciego de nacimiento. Y más adelante vamos a ver que va a hablar a otras ovejas de otro redil que también van a responder a su llamado porque le pertenecen, son sus ovejas. Esto es maravilloso, hermanos. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas porque su relación con las ovejas es diferente. Los líderes religiosos solamente están arriando a los golpes al pueblo por beneficio personal y las ovejas no pueden hacer nada más que someterse a estos maltratos porque no saben cómo defenderse. No pueden hacer otra cosa. Se someten mientras están siendo llevadas a la destrucción. Muy interesante. Cuando recién me convertí, conocí a un hombre de Estados Unidos, se llamaba Doug, y él lo conocí, vino varias veces a trabajar, era más o menos como nuestro ministerio de construcción, él venía acá y hacía muchos trabajos en nuestras iglesias, y él me contó, él fue a Israel, y me contó una historia súper interesante, no me la olvidé nunca más. Él fue a Israel, y él, bueno, vio justamente lo que se ve en todo lado, ¿no? Que hay pastores que guían a sus ovejas, van adelante y las ovejas los siguen por detrás, escuchan su voz y los siguen. Pero pararon en un momento en una aldea chiquitita y vieron algo completamente diferente. Mientras estaban sentados, ven a un tipo con un palo largo llevando ovejas, pero las llevaba a los golpes. Llevaba las ovejas a los golpes. Tenían, no me acuerdo si era uno o dos personas que también lo estaban ayudando, ¿no? Y tratando con violencia a las ovejas y las empujaban y las llevaban a los palazos realmente. Él dice, le pregunta al guía, ¿no? Le pregunta, ¿por qué esto es así? Porque hemos visto, yo veo a los otros pastores que van adelante, que van guiándolas, y este usa mucha violencia, ¿por qué? Y el guía dice, no, porque ese no es un pastor. Las está llevando al matadero, las está llevando al frigorífico. Y es lo que estaba pasando en el primer siglo con estas ovejas. Pero Jesús es diferente, porque Él tiene una relación con las ovejas. Las llama por su nombre, y ellas responden. Y Él las conduce afuera y ellas lo siguen. Es una relación diferente. Y finalmente vemos acá que es el verdadero pastor de las ovejas porque su intención con las ovejas es diferente. Cuando saca todas las suyas, ¿se dan cuenta? Saca todas, no queda ninguna en el redil. Todas las que le pertenecen escuchan su voz y lo siguen. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A diferencia de la ganadería moderna, donde se transportan las ovejas en camiones o las guían con perros que son ovejeros o personas a caballo, acá es el propio pastor que a pie las guía. No las lleva a los palazos desde atrás. Él las guía, Él va adelante. Él es el que marca el camino, Él les muestra el camino a seguir. Otra vez, las ovejas no son muy inteligentes,
pero tienen algo digno de reconocer y es que conocen la voz de su pastor. Algo interesante que vemos acá. Porque conocen la voz de su pastor, lo siguen. Y acá es donde el texto en griego nos da esto es un presente indicativo activo. Sí, no hablamos mucho de griego, pero esto es una actitud continua. Cuando la oveja escucha la voz del pastor, no lo sigue una vez, no lo sigue por una semana, no lo sigue en días festivos, lo sigue siempre, lo sigue de por vida. Si no, no es oveja. Es por eso que dice en versículo 5, pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es una doble negación, es enfático el Señor acá. No hay manera en que las ovejas de este pastor sigan al extraño. No van a reconocer su voz, van a escapar de él. Porque otra vez, si es oveja, va a seguir al pastor. Y nada lo va a alejar del pastor, porque es oveja. Si no, no es oveja. Si no, va a andar a los saltos de acá para allá, no es oveja, es cabra. Va a seguir al extraño. Va a terminar al asador, como decíamos recién. Pero si es oveja, va a seguir al pastor. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas. Porque su interacción con las ovejas es diferente. Las ovejas lo siguen porque reconocen que Él es el pastor. Él las lleva siendo líder. Las va llamando por su nombre mientras están yendo hacia los pastos. Le va mostrando el camino. Las guía a lugares donde comer y estar seguras. Jesús declara que Él es el verdadero pastor de las ovejas. Y hermanos, estas palabras tienen que ser una advertencia para nosotros. Por un lado, una advertencia, porque eso nos muestra a nosotros, después de que vemos todas las denuncias que hace el Señor, y realmente la denuncia que está haciendo el Señor en este pasaje mismo de los pastores es una advertencia para nosotros y un recordatorio de qué tenemos que buscar en un pastor, en una persona que represente el corazón del verdadero pastor. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que tratar a las ovejas? ¿Cuál es su intención con las ovejas? ¿Cuál es su interacción con las ovejas? Si realmente quiere guiarlas a pastos verdes y alimentarlas y cuidarlas, o si realmente quiere solamente tomar provecho de ellas y usarlas para sus ganancias y para su bien personal. El pastor tiene que reflejar el corazón de Cristo. Es la razón por la cual tenemos el proceso que tenemos, muchas veces tedioso, de reconocer a aquellos que van a ser pastores en nuestra iglesia. Justamente por esta razón tenemos que tener cuidado, porque el Señor es claro en esto. El Señor es claro en esto. Y hermanos que están considerando el ministerio, y no solamente hermanos, en principio y en aplicación, líderes que en cierta manera están pastoreando al resto de la iglesia, ya sean años dorados o matrimonios o hombres, jóvenes, el ministerio de niños, líderes. Este pasaje tiene que ser un desafío para nosotros sobre cómo liderar. ¿Por qué? Porque Dios no va a rendir cuentas solamente a los pastores. Los pastores van a rendir cuentas por la congregación, pero todo aquel que tuvo personas a cargo y que guió a personas, el Señor le va a rendir cuentas de cómo trataron, cómo invirtieron en las ovejas que solamente le pertenecen al Señor. Solamente al Señor. Son sus ovejas. Pero también estas palabras nos tienen que llenar de gozo, hermanos. Ser oveja no es algo muy popular en el mundo. ¿Sí? El mundo ve la idea de ser una oveja, de ser llevado de un lado al otro, como algo negativo. ¿Sí? No es muy popular. No es muy popular. Ser una oveja no es muy popular. Los equipos deportivos, por ejemplo, cuando se ponen nombres de animales, se ponen nombres de animales poderosos. ¿Es así? Los tigres, los lobos, los osos, los toros, ¿no? Los Chicago Bulls. Un equipo que se llame los Corderitos de Don Torcuato no sería muy intimidante. ¿Sí? Vamos a ver la final. ¿Quién juega? River Plate versus los Corderitos de Don Torcuato. No, gracias. Ya sé cómo va a terminar. Pero aunque las ovejas son consideradas animales no muy inteligentes, nuestro pasaje nos muestra que realmente ser una oveja es una bendición. Realmente ser una oveja es una bendición. No por el hecho de ser oveja en sí mismo, sino por saber a quién pertenecemos.
Hermanos, pertenecemos a Jesús, el verdadero pastor de las ovejas. Las ovejas de este pastor, las ovejas verdaderas, conocen la voz del pastor. Han escuchado la voz del pastor. Han seguido su voz. Si sos oveja, es porque Él te llamó, Él te sacó de entre tantas ovejas a su rebaño y tenés el privilegio de ser guiado por Él y no escuchás la voz de otros, sos guiado por Él y Él te lleva a pastos fértiles, Él te protege. Si realmente escuchaste la voz del buen pastor, vos sos una oveja y eso no cambia nunca más. Esto tiene que afectar tu vida en varios aspectos. Esto tiene que afectar tu vida en cuanto a tus emociones. Esto tiene que darte paz. Tiene que darte paz. Si sos oveja, tenés algo que no podés perder. Si sos realmente oveja, nunca vas a seguir la voz de extraños. Porque somos ovejas muchas veces en nuestra estupidez, porque es lo que hace la oveja, hace cosas estúpidas. Vamos a ir hacia cierto lado, nos vamos a desviar un poco del camino. Tal vez vamos a enredarnos en algún arbusto, vamos a caer de espaldas. Pero al escuchar la voz del pastor vamos a seguir al pastor, vamos a ir tras de él. Hay algunos que no son ovejas, por eso no lo siguen. Y eso también tiene que darnos paz. A menos que el pastor los llame, no pueden venir al pastor. Es así de sencillo. Entonces, nosotros no debemos juzgar. Nos muestra el pasaje, la que no es oveja no va a seguir al pastor. Lo que tenemos que hacer es orar por esa persona para que el pastor llame a esta oveja a su rebaño. Hermanos, esto que dice Jesús acá tiene que llevarnos a la adoración realmente. Tiene que llevarnos a la adoración porque aquello en lo que el hombre fracasó una y otra vez, que es guiar a las ovejas, Dios lo hizo. Dios prometió, yo voy a ir, y es lo que hizo. Él se encarnó y Él vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él vino a llamar a las ovejas de otro redil, como vamos a ver más adelante, a nosotros, su iglesia. Decimos gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él vino a buscar a los suyos. Ahora, con estas palabras el Señor explica lo que acaba de pasar acá. Él explica, porque recuerda, ¿no? Están los fariseos y dicen, bueno, nos está diciendo ciegos a nosotros. Nosotros no vemos. Y el Señor dice, vine para eso. Su pecado permanece, pero yo vine para esto, vine para mostrar. Vine para mostrar lo que acaba de pasar acá, con este ciego de nacimiento, al que le dio la vista. Salió del redil del judaísmo al escuchar la voz del pastor. Este ciego que fue excomulgado por los falsos pastores de Israel, ahora pertenece al rebaño del verdadero pastor de las ovejas. Y es por eso que él dice, que vimos la semana pasada, creo, Señor, ¿y qué es lo que hace automáticamente? Lo adoró, se postró ante Jesús y lo adoró. Versículo 6 nos dice esto, algo que a estas alturas ya medio que ya no nos sorprende, ¿no? Jesús les habló por medio de esta comparación, de esta figura de lenguaje, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y pensás a estas alturas y decís, bueno, por supuesto que no van a entender lo que dice. ¿Por qué? Porque ellos se creen los dueños de las ovejas. Se creen los verdaderos pastores del pueblo. Ellos no necesitan ser enseñados. ¿Recuerdan lo que le dijeron al ciego? Vos me enseñás a mí. Vos naciste completamente en pecado y nos enseñás a nosotros. Ellos se creen hijos de Abraham. Ellos se creen hijos de Dios. Ellos se creen discípulos de Moisés. Con ese corazón lleno de orgullo no pueden entender. No van a entender las palabras del Señor. Pero Jesús no se queda ahí. Sigue hablando y vemos acá la segunda figura del lenguaje. Figura del lenguaje número 2. Jesús es el verdadero pastor de las ovejas. Jesús es la única puerta de las ovejas. Otra vez tenemos este doble amén en el griego, en el texto griego. Lo que va a decir es importante. Lo que va a decir es muy importante, realmente. ¿Cómo es que las ovejas salen del redil del judaísmo y entran al rebaño del verdadero pastor? Tienen que pasar por la puerta. Tienen que pasar por la puerta. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, para entender esto, va a ser muy útil el relato de un historiador de tierras bíblicas que se llamaba George Adam Smith. Fue un escocés, un erudito, un teólogo, alguien que recorrió en los 1700, creo, era o 1800, todas las tierras bíblicas
descubriendo un montón de sitios arqueológicos. Fue una persona que aportó mucho a la historia bíblica. Pero en una de sus obras, él cuenta que está yendo por tierras bíblicas y al caer la noche está siguiendo un pastor, ¿no? Está yendo con este pastor para ver cómo trabajaban y van hasta el redil. Ahora sí, este es un redil de piedra, un redil chiquitito como el que les mostré en las fotos que subí al grupo de WhatsApp. Un redil chiquitito en el que podían entrar un par de ovejas. Y este redil era un círculo redondo de piedras con una puerta muy estrecha, muy chiquitita, una entrada muy chiquitita en medio. ¿Sí? Entonces el pastor se ocupaba de llamar a cada una por su nombre y hacerla pasar por ahí. Y una vez que entraron todas, este hombre, este erudito, se da cuenta que no tiene una puerta. No tiene una puerta para tapar la entrada. Y le pregunta al pastor y le dice, ¿dónde está la puerta? Y el pastor lo miró, se rió y le dijo, yo soy la puerta. Y se sentó en ese lugar. Se sentó en esa entradita. La idea es que él se iba a quedar en ese lugar dando seguridad a las ovejas que estaban adentro. Es lo que está diciendo acá el Señor. Es solamente a través de él que alguien puede entrar a su rebaño. No hay diferentes entradas al cielo. No hay diferentes caminos al cielo. No es que todos los caminos llevan al cielo. Es solo una entrada, una puerta. Jesús. No es una religión. No es un conjunto de reglas para seguir. No es una lista de buenas obras para hacer. Es una persona, Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Y nadie, absolutamente nadie, puede pasar sino a través de él. Solamente a través de él podemos entrar al rebaño. Solamente a través de él podemos entrar a la salvación. Nosotros tenemos una expresión, ¿no? Nosotros decimos, sobre mi cadáver, ¿no? La idea es que me tenés que matar si querés pasar. Bueno, Jesús dice exactamente lo mismo acá. La única forma de entrar es a través de mí. Es algo parecido. Y esto es verdad en dos sentidos. Por un lado, para nosotros las ovejas solamente entramos al redil a través de Jesús, pero también es una realidad en cuanto a nuestra protección. Porque la única forma que alguien pueda atacar a las ovejas del Señor es atravesando al pastor. Y eso es imposible, porque Él es Dios. Podemos ver esta realidad, que Él es la puerta de las ovejas acá en este pasaje, que Él es la única puerta de las ovejas, por lo menos por tres razones. Por el precedente histórico de Israel, que estudiamos en el Antiguo Testamento. Versículo 8 dice esto. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Una y otra vez los líderes religiosos y políticos de Israel solamente pensaban en ellos y no apacentaban a las ovejas del Señor. Jeremías, estoy estudiando bastante Jeremías en mis devocionales, y Jeremías resume la historia del liderazgo de Israel con esta frase en Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. Imagínate esos sacerdotes ni siquiera preguntando por Dios, ¿no? ¿Para qué son sacerdotes? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Interesantísimo. Los gobernantes, la idea ahí se traduce, los pastores, también los líderes, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan, tras los ídolos. Eso es lo que resume más o menos el liderazgo de Israel. Otra vez, tenemos, obviamente eso no incluye a Moisés, a Josué, a David, a Elías, todos los siervos de Dios a través del Antiguo Testamento que guiaron al pueblo, pero eran la minoría. La gran mayoría fueron solo delincuentes. Es por eso que dice, pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque eran ladrones, eran salteadores. El precedente histórico nos muestra que Jesús es la única puerta de las ovejas, es el único que realmente puede dar salvación a las ovejas, y es lo que vemos en la segunda razón. Él es la única puerta de las ovejas por la promesa que hace a sus ovejas. Él ya dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Que lo diga una vez es importante, pero Jesús vuelve a repetir las mismas palabras casi inmediatamente, y esta vez de manera más desafiante y de manera más profunda. Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y este verbo que usa él acá, este verbo en griego para ser salvo, nos da mucha luz sobre lo que significa la obra de salvación del Señor. Todo aquel que pasa a través de Cristo, que es el único camino, que es la única puerta de las ovejas, va a ser salvo.
significa ser salvado, ser sanado, ser preservado, ser rescatado. Y esto está en pasivo, la acción la lleva adelante otro, el Señor mismo, el verdadero pastor de las ovejas. A aquel que entre por esta puerta, Jesús le garantiza un hogar de refugio, una vida de plenitud, un lugar donde no va a faltar el sustento constante. Hasta ahora las ovejas habían sido ultrajadas por la gran mayoría de los líderes, pero Cristo promete a las ovejas que entran al redil, a través de él, salvación, seguridad y provisión. Él es la puerta de las ovejas porque Él es el único que puede prometer salvación a sus ovejas. Finalmente, es la verdadera puerta de las ovejas por el contraste entre Jesús y los falsos pastores, por la diferencia que hay entre Jesús y los falsos pastores. Versículo 10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo tiene que hacer un ladrón para llevarse una oveja? Sin pasar por la puerta. Tiene que actuar rápido, tiene que actuar con violencia, muchas veces con cómplices. Tiene que trepar, tiene que matar rápidamente a la oveja, matarla violentamente y arrojarla hacia el otro lado. Tiene que hacerlo rápido. Solamente destruye vidas. Aprovecha lo poco que puede. No se roba una oveja viva. ¿Por qué? Porque no le sirve, porque no le importa. No le interesa. Y muchos usan este pasaje para describir a Satanás. Creo que en realidad parte de eso representa el corazón de Satanás, pero en el contexto está hablando de los fariseos. Vienen a robar, matar y destruir. Lo vimos en la denuncia de Mateo 23. Es lo que están haciendo. No les importa destruir vidas si con eso satisfacen sus propias necesidades, porque se están apacentando a ellos mismos. Pero Cristo, Él vino para algo completamente diferente. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para que nosotros tengamos esta vida. Esto no es una vida biológica. ¿Sí? La palabra acá para vida en el griego, la vida zoe, en el Nuevo Testamento, apunta a la vida en un sentido más pleno, tanto físico como espiritual. Se usa un montón para describir la vida eterna, la vida que vamos a tener con Jesucristo, la vida eterna que concede Jesucristo, pero esta vida no es simplemente una existencia sin fin. No significa, bueno, vení a una campaña, decís esta oración y sos salvo, y bueno, después viví como quieras tu vida, total ya tenés el sellito, está garantizado que vas a estar por la eternidad con Cristo en el cielo. No está hablando de eso. Está hablando de esa vida eterna asegurada con Cristo para siempre, pero también está hablando de una vida completa hoy, una calidad de vida, una vida plena, una vida que este mundo no puede reproducir por sus propias fuerzas, porque no tiene el poder. Una vida completamente nueva, diferente a la que este mundo puede ofrecer. Y nuestro idioma se queda corto con la traducción. Literalmente acá está diciendo, cuando dice yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, literalmente dice para que abundantemente la tengan. Para que este adverbio significa que supersede, que excede a lo habitual, a lo esperado. Esto es algo en exceso, algo extraordinario en calidad o en cantidad. Es una vida más alta, hermanos. Es una vida exuberante, exultante. Es una vida que brota, que fluye del pastor mismo. Es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Nosotros, hermanos, vemos en este pasaje una promesa increíble para nosotros. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Él es la única puerta de las ovejas. Jesús, nuestro pastor, es el único camino a la salvación. Y Jesús es el único que promete esta vida. Él es el único que puede decir cosas así. Jesús es el único que puede prometer esto porque Él es Dios hecho hombre. El resto de los líderes religiosos son simplemente hombres. Y vos, si querés, a modo de estudio, si querés, a mí es algo que me fascina, podés estudiar otras religiones y vas a darte cuenta que nadie, ningún líder religioso ofreció lo que Jesús ofrece acá. Sí, hay algunos líderes religiosos que son muy pequeños sus grupos, ¿no? Y que prometen que va a venir un plato volador y los van a llevar a otro lugar donde van a vivir en casas hechas de amor, por ejemplo. Pero son un par de locos y los que lo siguen están igual de locos. Son grupos muy pequeños. Pero hablando de grandes grupos religiosos,
¿sí? De religiones establecidas, antiguas. No hay nadie que prometa lo que promete Jesús. Si vos estudiás el budismo, por ejemplo, ya sea el budismo hindú o japonés, que hay una rama muy importante del budismo japonés también, no prometen esto. Dicen solamente, sí, andá y buscá la luz. Buscá llegar a la iluminación, al nirvana, y buena suerte con eso. Porque yo no llegué. Buda mismo dijo, yo no encontré la verdad, busquen la verdad. No tienen, no saben. Mahoma mismo, cuando comenzó a recibir la revelación del Corán, él pensaba que estaba, yo pienso igual que Mahoma, que estaba siendo endemoniado. Estaba siendo poseído por un demonio, porque se desmayaba y echaba espuma por la boca, mientras recibía estas revelaciones de parte de Alá. José Smith, de los mormones, también nos da una revelación con un montón de promesas que son totalmente inconsistentes con lo que dice la palabra de Dios, con horrores geográficos, históricos. Porque no hay absolutamente nadie que prometa lo que promete Jesús. El que entra por él va a ser salvo, va a ser rescatado, va a ser librado. Jesús es el único que promete vida. ¿Por qué? Porque Juan ya nos viene diciendo que en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Él es el dador de la vida, porque él creó absolutamente todas las cosas. Jesús es el único que puede prometer esta vida que fluye de él, una vida diferente. Y juntamente con esa vida una pertenencia diferente, una pertenencia a él, a su pueblo, a su redil. Un alimento diferente, un alimento que satisface el alma. Cristo es el único camino al redil de Dios. Y hermanos, ese es el mensaje que tenemos que abrazar, es por ese mensaje que adoramos al Señor y ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Jesús es la única puerta de las ovejas. Y es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Quiero aprovechar este momento para proclamar justamente eso. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás viendo esta transmisión porque estamos transmitiendo en vivo y no conoces a Cristo todavía. Todavía no sabés qué va a pasar si vos morís hoy. Bueno, la palabra de Dios es clara en decir que cada uno de nosotros, cada ser humano en toda la historia nace en pecado, nace separado de Dios, nace condenado a vivir por la eternidad, separado de Dios en el infierno, cada uno de nosotros. Desde Adán y Eva, desde su caída, nacemos en pecado. Esta condición de pecado, la Biblia la describe de esta manera en Isaías. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por su camino. Esa es la forma en que nace el hombre y es la forma en que vive el hombre. Alejado de Dios, enemigo de Dios, separado de Dios, buscando sus propios caminos. Descarriado y perdido. Si nunca creíste en Cristo, si realmente nunca arreglaste cuentas con el Señor, si nunca consideraste tu vida espiritual, la palabra de Dios es clara. Todavía estás en tu pecado. Todavía estás vagando errante como una oveja sin pastor en camino a la destrucción de tu alma. Pero Jesús vino. Jesús vino, Él se hizo un hombre. Es la razón por la cual Él vino. Él vino para mostrarse como quien es el pastor de las ovejas. Jesús vino para cargar con tus pecados. Jesús vino para cargar con tus culpas. Él pagó tu deuda. La palabra de Dios dice que si vos reconoces tu pecado y si vos te arrepentís de tus pecados, si vos crees que Él vino a morir en tu lugar y que fue sepultado y que resucitó al tercer día como prueba que el Padre aprobó el pago por tus pecados, si vos crees en Cristo como tu Salvador, Él te va a dar perdón y vida eterna. Si todavía no conoces a Cristo, este pasaje te está hablando hoy. Si todavía no conoces a Jesús, Él todavía está llamando. Llama a las ovejas por su nombre. Reconoce que sos un pecador. Arrepentite y vení a Jesús hoy. Él te está ofreciendo vida, vida eterna, vida en abundancia. Vení a Jesús hoy. Él es el único camino, es la única puerta al cielo. Vení a Cristo hoy. Y hermanos, qué contrastes que vemos acá. Aquellos que siempre han sido ultrajados por los líderes religiosos, finalmente tienen la oportunidad. Finalmente tienen la oportunidad de tener a alguien que los proteja, alguien que los guíe, alguien que garantice la vida abundante. Ese que vino y que dice que Él es el verdadero pastor de las ovejas, el que es la única puerta de las ovejas
es alguien que prometió en Isaías 40 que como pastor va a apacentar a su pueblo. En su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Por qué? Porque no solamente es el verdadero pastor, no solamente es la única puerta de las ovejas, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Esa es la tercera figura de lenguaje que vemos acá. Pero es una figura que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Ya no vamos a seguir con esto. Pero el Señor en su soberanía lo hizo de esta manera. 3 figuras de lenguaje. La tercera figura de lenguaje nos cae justo en Pascuas. Y creo que no hay un pasaje más apropiado para las Pascuas que justamente ese. Que Él es el buen pastor que viene a dar su vida por las ovejas, a llamar ovejas que son de otro redil y viene a dar su vida y la da porque Él quiere. Y la da para volverla a tomar porque Él tiene potestad para tomarla de nuevo. Y decimos gracias al Señor por eso. Gloria a Dios por eso. Porque es la confianza y la seguridad que tenemos. Que el buen pastor vino a dar su vida por nosotros. Amén. Hasta la semana que viene entonces oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de considerar estas verdades acerca de la identidad de Jesús como el verdadero pastor de las ovejas, que nos llama por su nombre, por nuestro nombre, Señor. Te damos gracias que tú nos llamaste y pudimos pasar a través de la única puerta de las ovejas, que es Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias porque tenemos vida y vida en abundancia a través de Cristo, Señor. Te damos gracias. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a vivir vidas que reflejan esa verdad. Que el pastor nos llamó y que nos sacó a su redil y que nos guía. Para tu gloria, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.